Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo estoy un poco disfónica, así que voy a tratar de no hablar tan fuerte ni darles tanto la lata, pero vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que es sobre el sistema endocrino. ¿Ya? ¿Les suena el sistema endocrino relacionado con las hormonas? ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver? Vamos a comenzar hablando de los sistemas de integración. Los sistemas de integración, hola Carolina, son aquellos que integran, como indica su nombre, o coordinan el resto de los sistemas de nuestro organismo. Son tanto el sistema nervioso como, que habíamos visto anteriormente, como el endocrino, que vamos a ver hoy, y después los vamos a comparar. Vamos a ver cómo está organizado el sistema endocrino, de qué está compuesto, principalmente glándulas, que vamos a ver en el punto siguiente, y cuáles son las principales. Vamos a ver también en qué es una hormona, en qué consisten las hormonas. Muy buenos días, Marité, y todos los demás, en qué consisten las hormonas y qué función tienen. Vamos a ver también de qué manera se regula la secreción y el funcionamiento de las hormonas, y finalmente cuáles son las principales hormonas humanas. Esta es una parte un poco compleja porque hay muchas hormonas que circulan por nuestro organismo, pero vamos a tratar de destacar las principales. Bueno, ¿estamos listos entonces? Ya. Como les decía, íbamos a comenzar hablando de los sistemas de integración, sistemas de coordinación que regulan, interactúan con el resto de sistemas de nuestro organismo, con el sistema digestivo, respiratorio, excretor, etcétera, y los coordinan, los regulan. Decía que son principalmente el sistema nervioso, del que ya habíamos hablado en una clase anterior, lo tenemos representado en este primer esquema, y el sistema endocrino, que aparece en la siguiente imagen que vamos a ir comentando. Vamos a comparar cómo funcionan estos dos sistemas considerando distintos criterios. En primer lugar, ¿cuál es el mecanismo por el que actúan? Tanto el sistema nervioso, tenemos aquí representado por una neurona, como el sistema endocrino, donde las hormonas circulan a través de la sangre. Entonces, ¿cuál es el mecanismo en cada caso? En el caso del sistema nervioso, el mecanismo de acción son los impulsos nerviosos, que habíamos visto que es la forma en que el sistema nervioso transmite la información, y en el caso del sistema endocrino, sin embargo, son las hormonas, que son un tipo de mensajeros químicos, unas sustancias que viajan por la sangre y llevan a cabo distintas funciones. ¿Por qué medio actúa cada uno de ellos entonces? El impulso nervioso es transmitido a través de las neuronas. Recuerden que el axón de las neuronas lo conducía hacia o bien otra neurona, o puede ejercer también el efecto sobre un órgano efector, que puede ser un músculo que se va a contraer al recibir el impulso nervioso, o una glándula que va a producir la secreción de alguna sustancia. Sin embargo, en el caso del sistema endocrino, las hormonas circulan, como decíamos siempre, a través de la sangre. Muchos saludos ahí también a Renka, y gracias por ir participando. Después veremos también alguna preguntita. ¿Cuál de los dos sistemas actuará de manera más rápida? ¿En cuál creen que la acción es más rápida? ¿El caso del sistema nervioso o del endocrino? El sistema nervioso funciona a través de impulsos nerviosos que viajan a una gran velocidad y produce respuestas inmediatas. Entonces, la acción es más rápida en el sistema nervioso. Recuerden, por ejemplo, el caso de los actos reflejos, comparado con el sistema endocrino, que lleva a cabo funciones más a largo plazo, ya actuando también las hormonas sobre distintos tipos de tejidos. Entonces, el sistema nervioso tiene una acción más rápida que el endocrino. Sin embargo, la persistencia del efecto, es decir, cuánto dura el efecto, es mayor en el caso del sistema endocrino. El efecto del sistema nervioso tiene una duración corta y el sistema endocrino tiene un efecto de mayor duración.
Localización de la acción. En el caso del sistema nervioso, la acción suele ser puntual, mientras que el sistema endocrino tiene acciones que son más amplias, que pueden afectar a un órgano completo de nuestro organismo o incluso a todo el organismo en su conjunto. Después lo veremos. Ya. Y por último, algunos ejemplos de las funciones sobre las que actúa. El sistema nervioso regula funciones como el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca a través del sistema nervioso autónomo o la motilidad gástrica, que son los movimientos que realiza el estómago durante la digestión. El sistema endocrino, sin embargo, regula funciones más amplias, como veíamos, más generales, como el crecimiento, los procesos de reproducción, la lactancia, etc. Procesos no inmediatos, sino que se llevan a cabo a lo largo del tiempo. Bueno, eso es una comparación entre estos dos sistemas, el último que vimos, y el endocrino que estamos viendo hoy. De acuerdo a lo que hemos visto, entonces, ¿cómo diríamos que actúan las hormonas? Tenemos 4 opciones en esta pregunta. Las hormonas actúan A, rápidamente y a corto plazo, B, lentamente y a corto plazo, C, rápidamente y a largo plazo, o D, lentamente y a largo plazo. ¿Ya? Es decir, actúan de manera más bien rápida o lenta y a corto o a largo plazo. Por ahí han respondido muy rápidamente un par de personas, Javiera, Daniel, muchos, bien, todos muy bien. Efectivamente, las hormonas actúan lentamente y a largo plazo. Recuerden que regulan procesos más generales de nuestro organismo, que después los vamos a ir viendo. Tienen un papel muy importante en la homeostasis, a partir de la regulación, por ejemplo, de la concentración de glucosa, de la cantidad de líquido en nuestro organismo. También son fundamentales en el desarrollo, por ejemplo, de los caracteres sexuales, en el crecimiento, todos los procesos reproductivos, etc. Ahí vamos a ir viendo en la última parte de la clase distintos ejemplos. Pero muy bien todos, que hemos concluido que en comparación con los impulsos nerviosos, con el sistema nervioso, las hormonas actúan más lentamente y a largo plazo. Y además también tienen un efecto más difuso, de mayor extensión. Efectivamente, alternativa D, y seguimos entonces. Como habíamos visto, el sistema endocrino trabaja en coordinación con otros sistemas, con el sistema nervioso, con el que también está muy asociado, pues lo vamos a ver, con el sistema reproductor, que también lo hemos ido comentando, con el sistema renal, del que ya habíamos hablado anteriormente, y habíamos visto ya ejemplos de algunas hormonas que regulan la concentración y la cantidad de orina, y también con el sistema digestivo, con estos sistemas principalmente. Está formado por una red de glándulas y algunos órganos con función también de secretora que producen, almacenan, en algunos casos estos órganos no producen las hormonas, pero las almacenan y las secretan hacia la sangre, ciertas hormonas. Y aquí en estos esquemas, en esta imagen que tenemos representadas algunas de las principales glándulas del sistema endocrino. Glándula pineal y el hipotálamo y la hipófisis, de las que después vamos a hablar, que se encuentran en nuestro encéfalo. La tiroides, que seguramente han escuchado mucho hablar de ella, que se encuentra rodeando la tráquea, parte inferior de la faringe y laringe. La paratiroides se encuentra asociada con la tiroides. El timo, aquí un poco más abajo, que también tiene funciones importantes dentro del sistema inmune, que veremos en la próxima clase. Las cápsulas suprarrenales, que como su nombre indica se encuentran sobre nuestros riñones. El páncreas, que es un órgano del sistema digestivo, una glándula anexa del sistema digestivo, pero que también tiene una función endocrina muy importante. Y las gónadas, que serían los ovarios en el caso femenino y los testículos en el caso masculino, que son los órganos que producen las células sexuales, ovocitos y espermatozoides, pero también producen las hormonas sexuales masculinas, testosterona, y femeninas, estrógenos y progesterona, ¿verdad?
Bueno, entonces hemos estado ya hablando de las glándulas, pero vamos a ver un poquito más qué son. Una glándula es un órgano, un conjunto de células, puede contener distintos tejidos, cuya función es sintetizar sustancias para después liberarlas. Entonces, dependiendo de dónde se liberen las sustancias producidas por la glándula, se diferencia entre dos tipos principales de glándulas: las glándulas exocrinas y las endocrinas. Las endocrinas son en las que nos vamos a centrar hoy porque son las que liberan a la sangre los productos hormonales. ¿Ya? La secreción de las glándulas endocrinas pasa directamente a los vasos sanguíneos para ser transportadas las hormonas, su secreción a través de estos, de la sangre. Las glándulas endocrinas liberan hormonas a la sangre. Sin embargo, las glándulas exocrinas liberan sus secreciones o bien directamente al exterior del organismo o a una cavidad. Glándulas exocrinas son, por ejemplo, las glándulas sebáceas o sudoríparas, que liberan sus productos a la piel, el sudor o el sebo o grasa. Son también glándulas exocrinas las que producen líquidos que participan en la digestión, como por ejemplo el hígado, mientras que son glándulas endocrinas las que veíamos anteriormente que producen hormonas que son vertidas a la sangre. Hay órganos también que pueden tener una doble función, como glándula exocrina y endocrina. El ejemplo más típico es el páncreas, que produce los jugos pancreáticos. En ese sentido es una glándula exocrina porque produce jugo pancreático que se libera al intestino delgado, pero también actúa como glándula endocrina, otras de sus células, porque produce dos hormonas que son la insulina y el glucagón, que veremos después. Entonces, esta es una glándula mixta o anficrina, que tiene las dos funciones. Pero en principio hablamos de glándulas exocrinas o glándulas endocrinas, que son las que vamos a tratar hoy. Bueno, ¿y qué son entonces, a partir de todo lo que hemos visto, las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas, por eso se habla también de ellas como mensajeros químicos, porque tienen una función de transmitir mensajes, y son sustancias químicas, que pueden ser proteínas o lípidos fundamentalmente, con distinta composición, y son secretadas por glándulas endocrinas, como veíamos. Pueden ser algunas células aisladas o conjuntos de células que dan lugar a una glándula, que son transportadas por la sangre, la hormona secretada desde la célula hacia la sangre, y actúan estimulando, inhibiendo o regulando la actividad de otros órganos, otras células o células que forman parte de un órgano o sistema de órgano. Entonces, tenemos una glándula o célula endocrina que vierte las hormonas a la sangre. Las hormonas pueden viajar por la sangre a lugares alejados del organismo o más cercanos y son reconocidas por células que tienen un receptor específico para una cierta hormona, y al unirse la hormona al receptor de una célula, que se conoce como célula blanco o diana, la célula sobre la que actúa la hormona, esta célula da lugar a una respuesta, sufre un cambio que participa en alguna función de nuestro organismo. Bueno, la producción de hormonas se regula a través de dos sistemas de retroalimentación. Pueden ser retroalimentación o feedback positivo o retroalimentación o feedback negativo. El feedback positivo es un tipo de retroalimentación que no es muy común en el organismo, porque tiene como función aumentar los niveles de la hormona y aumentarlos de manera sostenida, lo cual solo ocurre en situaciones muy particulares. ¿Qué ocurre en este caso? Que la producción de la hormona, se produce la hormona y el efecto que genera esta hormona, a su vez, estimula la producción de la misma hormona, la secreción de la hormona. Entonces, como les decía, esto ocurre en casos particulares, por ejemplo, durante el parto o en la lactancia. Aquí tenemos el ejemplo de la lactancia.
Cuando una madre amamanta al bebé, hay una hormona que produce la salida de la leche, que es la oxitocina. Entonces, cuando el bebé succiona, ese estímulo que se produce en los pezones de la mujer hace a su vez que se secrete mayor cantidad de oxitocina y por lo tanto que baje más leche. ¿Ya? Por eso es muy importante que para mantener la lactancia materna la succión sea frecuente, porque cuanto más succiona el bebé, más leche se produce. Por eso hay una retroalimentación positiva. La secreción hormonal produce la liberación de una mayor cantidad de hormona. Eso ocurre también durante el parto, donde también participa la misma hormona, la oxitocina, que genera las contracciones del útero, y esas mismas contracciones hacen que se libere mayor cantidad de hormona oxitocina, de manera que se pueda producir la salida del bebé. Y una vez que ocurre el nacimiento, se detiene este ciclo de retroalimentación positiva, pero se mantiene hasta que el bebé nace. Sin embargo, lo que ocurre generalmente es que hay un sistema de retroalimentación negativa que tiende a mantener la homeostasis del organismo a través de distintos procesos. En estos casos, los niveles de la hormona, la concentración de la hormona en la sangre, provocan la disminución en su producción. ¿Ya? Entonces, si aumenta la cantidad de hormona, esta deja de producirse o se produce en menor cantidad para que las funciones se mantengan dentro de un cierto rango. Por ejemplo, el hipotálamo, que es una de las estructuras que veremos después de nuestro encéfalo, secreta una hormona que estimula a la hipófisis a producir otra hormona que a su vez actúa sobre la glándula tiroides para que ésta produzca las hormonas tiroideas. Entonces, cuando la concentración de hormonas tiroideas que actúan sobre el metabolismo es alto, la producción, las secreciones del hipotálamo y de la hipófisis disminuyen. Y de esta manera, la cantidad de hormonas tiroideas se mantiene dentro de un cierto rango. Y entonces, este es el mecanismo de retroalimentación más común, la retroalimentación negativa, que tiende a mantener constantes los niveles de las distintas hormonas. Bueno, y aquí llegamos a la parte ya central de la clase, donde vamos a ver ejemplos de distintas hormonas que funcionan en nuestro organismo. Como les decía antes, tenemos dos estructuras fundamentales en el sistema endocrino que se encuentran en el encéfalo, como ven ahí en este primer esquema, debajo del cerebro, que son el hipotálamo, que es en realidad una estructura nerviosa, pero que también produce algunas hormonas, y la hipófisis. Entonces, el hipotálamo actúa sobre la hipófisis, estimulando la producción de distintas hormonas, y también secreta principalmente dos hormonas que son almacenadas en otra región de la hipófisis. El hipotálamo secreta la hormona vasopresina, o también conocida como antidiurética, que veíamos ya en una clase anterior, que actúa sobre los riñones, como habíamos visto, facilitando la reabsorción de agua, estimulando la reabsorción de agua, de manera que la cantidad de orina producida disminuya, ¿ya? Con el objetivo de mantener relativamente constante la cantidad de agua en nuestro organismo y también la cantidad de sales. ¿Ya? Entonces, el hipotálamo secreta esta hormona, la vasopresina, pero es almacenada en la región posterior de la hipófisis posterior o neurohipófisis, y desde ahí se libera para actuar sobre nuestros riñones. La otra hormona que también secreta el hipotálamo y que también es almacenada y liberada desde la neurohipófisis o hipófisis posterior es la oxitocina, que es la hormona que veíamos recién, que a veces se conoce como hormona del amor, porque tiene un papel importante también en las relaciones sexuales, pero que además tiene dos funciones principales, que son
producir las contracciones uterinas durante el parto y también estimular la eyección de la leche. ¿Ya? Entonces, hipotálamo produce vasopresina y oxitocina, pero estas se almacenan y se liberan desde la hipófisis posterior o neurohipófisis. Y por otra parte, el hipotálamo también tiene hormonas que estimulan a la hipófisis anterior o adenohipófisis, que tenemos en la parte de acá, a secretar otras hormonas. La hipófisis secreta muchas hormonas, algunas que actúan sobre otras glándulas y se conocen como hormonas tróficas, y otras hormonas que actúan directamente sobre algunos órganos. ¿Ya? Y vamos a ver cuáles son las principales. Bueno, la adenohipófisis o hipófisis anterior, una de las hormonas que produce es una hormona estimulante de las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que se encuentran sobre los riñones y que, como vamos a ver a continuación, producen varias hormonas como la aldosterona, el cortisol y la adrenalina y noradrenalina. También la adenohipófisis produce otra hormona, la TSH, que es estimulante de la glándula tiroides. Y a su vez, las glándulas tiroides producen dos hormonas principalmente, que son la tiroxina y la calcitonina, que está relacionada con la regulación del calcio en la sangre. También la adenohipófisis es la glándula encargada de la producción de la hormona del crecimiento, que se conoce también como GH, por sus siglas en inglés, y que, como indica su nombre, a través de otras sustancias produce el crecimiento de los huesos y también lleva a cabo distintas funciones durante todo el desarrollo de los organismos. Además, la adenohipófisis produce también hormonas estimulantes de los testículos y de los ovarios, de las gónadas, que son la FSH y la LH, que en cada uno de ellos tiene funciones ligeramente distintas, pero que de alguna forma en ambos casos estimula la producción de las hormonas sexuales, masculinas y femeninas. Ya la hipófisis produce unas hormonas, que son la FSH y la LH, que a su vez estimulan a los ovarios y a los testículos a producir las hormonas sexuales que veremos después. Y por último, también la adenohipófisis produce la prolactina, que es la hormona que permite la producción de la leche. Veíamos antes que la oxitocina, una hormona producida en el hipotálamo, es responsable de la salida de la leche, la eyección de esta, pero actúa de manera coordinada con la prolactina, que es una hormona de la adenohipófisis, que es encargada de la producción en sí de la leche, de que la leche sea fabricada en el organismo cuando una mujer está amamantando. Bueno, esa era una visión de las hormonas producidas en el hipotálamo y la hipófisis, y ahora vamos a ver las hormonas que se producen en otros de los órganos o glándulas de nuestro organismo. Comenzamos con las glándulas suprarrenales, ya que, como les decía, se encuentran sobre los riñones, en ambos riñones, y producen una serie de hormonas donde destacan estas que tenemos aquí. La adrenalina y noradrenalina, que son un tipo de catecolaminas, que actúan tanto como neurotransmisores como hormonas. Actúan sobre el sistema nervioso autónomo, que recuerden que es la división de nuestro sistema nervioso que tiene como función actuar en situaciones de estrés. ¿Ya? Por eso habrán escuchado hablar de la adrenalina, que se nombra mucho cuando en situaciones como la que vemos ahí arriba. ¿Por qué? Porque la que produce actividad en situaciones de emergencia y en una acción excitante. Por lo tanto, produce efectos como el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, etc. ¿Ya? Tanto una hormona, se puede considerar hormona y neurotransmisor al mismo tiempo, y actúa sobre el sistema nervioso autónomo para favorecer la acción. También es producido en las glándulas suprarrenales el cortisol, una hormona también
que actúa principalmente sobre el tejido adiposo, ya por eso ese es su órgano blanco sobre el que actúa, y que se produce en momentos, en situaciones de estrés. En estas situaciones lo que hace es acelerar el metabolismo, movilizar las sustancias de reserva de nuestro organismo, tanto proteínas como grasas y carbohidratos, para aumentar la concentración de glucosa en la sangre. Veremos más adelante qué ocurre cuando se produce de forma sostenida cortisol, cuando el estrés es prolongado. Eso tiene algunos efectos negativos también porque, por ejemplo, deprime las respuestas inmunes, disminuye el funcionamiento del sistema inmune. Pero es muy importante en momentos de estrés donde el organismo necesita reaccionar frente a algún cambio. Y por último, la aldosterona. La aldosterona es una hormona de la que ya habíamos hablado también en nuestra clase sobre homeostasis y sistema renal, que actúa sobre la sangre y los riñones, regulando los niveles de iones sodio y potasio en la sangre y en la orina. Concretamente, favorece el aumento de la concentración de sodio, por lo tanto produce un aumento de la presión arterial y la eliminación de potasio a través de la orina. ¿Ya? Entonces, en las glándulas suprarrenales se producen estas hormonas, con efectos muy diversos. Otra de las hormonas importantes, o dos hormonas en realidad vamos a ver, las glándulas tiroides y paratiroides, que se encuentran, como veíamos antes, sobre la tráquea y que seguramente han escuchado hablar de ellas porque son muy frecuentes las alteraciones relacionadas con estas glándulas, que dan lugar, en el caso de la tiroxina y la triiodotironina, a problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, tenemos en primer lugar la tiroxina y la triiodotironina, se representan también como T3 y T4, que son unas hormonas en general de la tiroides, que actúan sobre todos los órganos, tienen un efecto generalizado, acelerando el metabolismo celular. Por eso es que cuando una persona sufre de hipotiroidismo, como vemos en la imagen de arriba, tiende a aumentar, porque tiende a engordar, a aumentar de peso, porque su metabolismo es más lento. También entonces tiene problemas para regular la temperatura, sensación de frío constante, cansancio, debilidad, etc. Sueño. Mientras que cuando hay una elevada concentración de hormonas tiroideas, se produce hipertiroidismo y como aumenta demasiado el metabolismo, la persona tiende a disminuir su peso, a estar nerviosa, tener dificultades para conciliar el sueño, etc. ¿Ya? Entonces, las hormonas tiroideas tienen como función aumentar el metabolismo. La calcitonina es otra de las hormonas que se produce en la tiroides y que actúa principalmente sobre el tejido óseo. Su función es reducir los niveles sanguíneos de calcio y favorecer su acumulación en los huesos. Entonces, actúa de manera muy coordinada con la paratohormona, que es una hormona que se produce en las glándulas paratiroides, que actúa sobre el tejido adiposo, sobre el tejido óseo también, pequeño error, aumentando los niveles de calcio. Tiene una acción como contraria a la de la calcitonina. La calcitonina reduce los niveles sanguíneos de calcio, favoreciendo su acumulación en los huesos, y sin embargo la paratohormona, o hormona paratiroidea, aumenta los niveles sanguíneos de calcio, produciendo su liberación desde los huesos. Entonces, en conjunto, regula la concentración de calcio en la sangre. Ya, otras hormonas que ya habíamos mencionado. Las hormonas producidas en las gónadas. Gónadas femeninas, que son los ovarios, o gónadas masculinas, que son los testículos. En primer lugar, las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona. Los estrógenos actúan sobre todo el organismo, son los responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios, son las características que aparecen durante la pubertad y que permiten diferenciar físicamente a hombres y mujeres. Por ejemplo, están representadas ahí, aparición de vello en distintas partes del cuerpo, en el caso de la mujer, desarrollo de las mamas, etc. Ensanchamiento de las caderas por acumulación de grasa. Y también
participan en la regulación del ciclo menstrual, los estrógenos, ¿ya? La progesterona, sin embargo, actúa principalmente sobre el útero y favorece el desarrollo del embrión del endometrio, que es la parte interna del útero, durante el ciclo menstrual, para permitir, en caso de que ocurra la fecundación, la implantación del cigoto. Y por lo tanto es conocida también como la hormona del embarazo, porque se mantiene en concentraciones elevadas durante un embarazo para poder mantener el endometrio donde se encuentra alojado el cigoto y posteriormente el embrión. En cuanto a la testosterona, una hormona de la que también escuchamos hablar con frecuencia. Una hormona que actúa sobre el aparato reproductor masculino y también sobre todo el organismo. Es responsable, igual que los estrógenos, de los caracteres sexuales secundarios, pero en este caso masculinos, y también favorece la espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides. Entonces, tiene algunos efectos como, por ejemplo, favorecer el desarrollo de la musculatura en los hombres, crecimiento de vello en distintas partes del cuerpo, cambio de voz durante la pubertad, también está relacionado con unos mayores niveles de agresividad, etc. Y a su vez también permite que ocurra el proceso, como les decía, de producción de espermatozoides durante toda la vida a partir de la pubertad de los hombres. Bueno, y estas ya son las últimas hormonas que vamos a ver, muy importantes, las hormonas insulina y glucagón, que son producidas en el páncreas y que de forma coordinada permiten regular la concentración de glucosa. Vamos a ver cómo actúan. Veamos este esquema. Cuando nosotros hace varias horas que no comemos, nuestro nivel de glucosa en la sangre o glicemia disminuye, ¿ya? Y en esta situación, el páncreas, concretamente sus células alfa, actúan secretando una hormona que es el glucagón. El glucagón actúa principalmente sobre el hígado, como vemos ahí, y favorece la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno que se encuentra almacenado en el hígado para que éste libere glucosa a la sangre. Entonces, el glucagón es una hormona que aumenta la concentración de glucosa en la sangre. Tiene un efecto hiperglicemiante. Sin embargo, cuando nosotros acabamos de comer, nuestro nivel de glucosa en la sangre, nuestra glicemia, aumenta. Y en esta situación, el páncreas o sus células beta secretan la otra hormona, que es la insulina. La insulina actúa en general sobre casi todas las células de nuestro cuerpo, favoreciendo en ellas la captación de glucosa. Permite que las células capten la glucosa que se encuentra circulando en la sangre y de esta manera disminuye la concentración de glucosa. Entonces tiene un efecto hipoglicemiante. Por eso las personas que sufren de diabetes tienen problemas relacionados con la insulina, los veremos en otra clase con un poco más de detalle en este caso, y por lo tanto mantienen niveles de glucosa elevados, porque sus células no pueden captar la glucosa que se encuentra, el azúcar que se encuentra circulando por la sangre. Entonces, glucagón aumenta la concentración de glucosa y la insulina la disminuye y ambas actúan de manera coordinada. Bueno, y ya para terminar vamos a ver 3 preguntitas, más o menos rápido para cumplir con los tiempos, para ver si han ido captando la información sobre las distintas hormonas. La primera, una mujer embarazada reconoce que comienza el trabajo de parto cuando empieza a sentir contracciones que se repiten de manera regular y son cada vez más frecuentes. ¿Ya? Esto lo sabemos. ¿Cuál es la hormona que estimula las contracciones? Alternativa A, insulina, B, tiroxina, C, oxitocina o D, somatotrofina, que es la hormona del crecimiento. Y las otras las hemos visto. ¿Cuál es la hormona que estimula las contracciones? Alternativa, bueno, recordamos aquí un poquito, varias personas ya están respondiendo muy bien, recordemos que desde la hipófisis se secretan 2 hormonas y una de ellas, desde la hipófisis posterior, es la oxitocina, que, como están respondiendo, es la encargada de estimular las contracciones. Ya recuerden que la oxitocina se libera en la neurohipófisis, desde la neurohipófisis, y tiene 2 funciones.
favorecer las contracciones uterinas y permitir el parto y también la salida de la leche. Y en ese sentido funciona de manera coordinada con la prolactina que permite la fabricación de la leche. Entonces, contracciones os asociamos con oxitocina. Muy bien. Siguiente pregunta. Jorge fue al hospital y después de un examen el médico le señaló que tenía bajo el nivel de aldosterona que circula en su sangre. ¿Qué consecuencia tendrá esta situación en Jorge? A. Ingresará menos calcio en sus huesos. B. Eliminará mayor cantidad de urea en la orina. C. Se alterarán los niveles de potasio circulantes. Y D. Disminuirán los niveles de glucosa en su sangre. ¿Cuál era la función de la aldosterona? La aldosterona, ¿recuerdo? Es una de las hormonas que se secreta en las glándulas suprarrenales. Las hormonas relacionadas con la regulación del calcio eran la calcitonina y la paratormona, no son estas. Tampoco actúa directamente sobre la eliminación de urea, pero sí tiene relación con la orina. No disminuye los niveles de glucosa en la sangre, porque será una función de la insulina. La alternativa correcta sería, aquí tenemos un esquema donde aparece esta hormona aldosterona, como les decía, se secreta desde las glándulas suprarrenales y efectivamente la alternativa correcta es la C. Se alterarían los niveles de potasio circulantes porque la función de esta hormona es favorecer la reabsorción de sodio y también de cloro y estimular la excreción de potasio. Entonces, si hay problemas con la secreción de esta hormona, se van a alterar los niveles de potasio. Recuerden que el calcio, la regulación del calcio está asociada a dos hormonas, que son la calcitonina y la paratormona. Alternativa C en este caso. Y última pregunta, muy sencilla ya para terminar bien. ¿En cuál de los siguientes órganos de nuestro cuerpo se produce la hormona insulina? Una de las últimas hormonas que veíamos relacionada con la concentración de glucosa, donde se produce la insulina, tanto la insulina como el glucagón, que son las dos hormonas que regulan la concentración de glucosa en la sangre, o la glicemia, se producen en alternativa A, hígado, B, páncreas, C, estómago, D, intestino delgado. La alternativa correcta, como algunos muy bien indican, es la B. Ya el páncreas produce esta hormona, la insulina, que aquí tenemos una imagen que nos permite entender que actúa como una llave que permite abrir la puerta de entrada de la glucosa a las células, para que así la concentración de glucosa disminuya al ser captada por las células. ¿Ya? Insulina y glucagón se producen entonces en el páncreas. Alternativa B. Y terminamos ya con esto la clase de hoy. Un poco densa, lo sé, pero ahí tienen que ir repasando sobre las distintas hormonas. Espero que al menos hayan entendido los conceptos principales. Y la próxima semana veremos otro de los sistemas fundamentales de nuestro organismo, que es el sistema inmune o inmunológico, que nos permite defendernos frente a los microorganismos y otras sustancias extrañas y así prevenir las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Espero que hayan aprovechado la clase y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.